Bienvenida. Ahí estás, Ángela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches Qué con todos. lindo, qué Gracias, lindo gracias por la poder hablar invitación. contigo. Qué lindo poder hablar contigo, Ángela. Estamos aquí en el taller Move con todos los chicos. Quiero contarles que Ángela, que ahora nos va a contar que ella estudió tecnología médica, una carrera que yo conocía referencialmente, pero una cosa, y por eso es que es importante cuando les pido que uno investigue, no solamente ver los cursos, sino conocer de cerca la profesión, por, digamos, una amiga cercana, pues, quise ir a ver cómo le daba una terapia sensorial a su hijita y de pronto descubro a Ángela y la labor que hace en el centro que tiene y yo le pedí, por favor, cuenta, y habló con tanto amor de su ocupación y de su profesión, que yo dije, no, los chicos tienen que conocer esto. Entonces, primero, Ángela, ¿no? Bienvenida. Y quería primero que nos cuentes, o sea, vamos a separar esta conversación en dos partes, ¿no? Primero, que nos cuentes sobre la carrera, que no siempre se conoce, y luego sobre tu historia y tu chamba. Entonces, ¿qué es tecnología médica? Ok, primero, buenas noches con todos. Qué gusto, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Siempre para mí es importante el poder difundir un poquito más de la carrera. De hecho, la tecnología médica siempre es una carrera que más o menos van siempre asociando a una carrera técnica, pero no es una carrera técnica, sino es una carrera universitaria. Es una carrera que se realiza mayormente en 5 años. En estos momentos, la carrera de tecnología médica hay en varias universidades, con excepción de que no todas tienen todas las especialidades. Entonces, yo soy tecnólogo médico, soy terapeuta ocupacional, es una de las áreas dentro de la tecnología médica. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué es la tecnología médica? Es una carrera dentro del área de salud. Si bien es cierto, no es una carrera directamente como medicina, pero lo que nosotros dentro de la tecnología médica es usamos diferentes tecnologías, por eso el nombre lo dice así, tecnología médica usa diferentes estrategias en el caso de la rehabilitación, por ejemplo, cuando es terapia física, terapia ocupacional o terapia de lenguaje, usamos estrategias o metodologías para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y hay otro rubro dentro de la tecnología médica que también está, por ejemplo, lo que es laboratorio clínico, radiología, optometría, que tiene que ver con toda esta parte oftalmológica. Entonces, dentro de la carrera de tecnología médica, no es que estudiamos todas estas áreas, sino directamente ingresamos a nuestra carrera, de repente con unos estudios básicos, pero ya desde el inicio, desde el momento que decidimos estudiar la carrera de tecnología médica, decidimos a qué área dirigirnos. Y O sea que las básicamente es áreas, esa, estamos hablando de terapia ocupacional, esa es terapia una de de las áreas. lenguaje, Terapia de terapia, lenguaje, terapia física. terapia Esas, física. esas tres son dentro de la rehabilitación, se podría decir médica. Después Ok. hay otro grupo que está dentro de ellos, laboratorio clínico y anatomía patológica, los que se encargan del estudio de la sangre, de diferentes, todo lo que tiene que ver con laboratorio, todo lo que son exámenes clínicos, ¿no? Ya sea de orina, dentro de la parte patológica también se podría decir, algún estudio de células. Y el otro área que también es radiología, que son aquellas personas que se encargan del estudio mediante imágenes o algunos casos resonancias magnéticas. Y hay otra área que está también dentro de la tecnología médica, que es optometría. Y optometría básicamente son aquellos tecnólogos médicos que trabajan todo lo que es la parte funcional del ojo y también Ok. rehabilitativa, se podría decir. Tú estudiaste en la San Marcos, ¿es correcto? Sí, así es. Te comento un poco. La carrera de tecnología médica en la actualidad hay en 4 universidades, así como carrera de tecnología médica. Hay en la Universidad Wiener, perdón, 5, en la Universidad Wiener, en la Universidad Cayetano Heredia, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Villarreal, y la otra, si no me equivoco, no estoy segura si en las Alas Peruanas o en San Juan Bautista, una de las dos. Ok. Pero en realidad no todas tienen, por ejemplo, mi área, que es la terapia ocupacional. Y ahí es donde de repente me gusta mucho hablar de mi carrera, porque Sí, en realidad, en la actualidad,
estamos necesitando muchos profesionales dentro de nuestra área. Casi la mayoría de los jóvenes, veo que hay muchos jóvenes aquí, se inclinan por la parte, dicen, bueno, de repente medicina, de repente laboratorio clínica, radiología, que es lo que de repente en nombre llama más. Pero en realidad el área de rehabilitación es algo que no es, o sea, hay mucha demanda de profesional y hay muy Mucho pocas trabajo. universidades. Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Y son muy pocas universidades, por ejemplo, en mi carrera, en la parte de terapia ocupacional, en el área de terapia ocupacional solo hay dos universidades que saca terapeutas ocupacionales. Solamente es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia. O sea, son las dos únicas que sacan licenciados en tecnología médica en el área de terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? Ajá, ahí sí es una carrera, ahí eso es algo, de verdad para mí es muy, muy emocionante porque cuando te cuento un poquito también la historia ahí, o mi historia. Yo Ok. cuando ingreso a la universidad, yo quería una carrera que me ayude a trabajar o ayudar niños, específicamente así. Entonces yo soy de provincia y cuando vengo obviamente tenía que venir a la Universidad Mayor de San Marcos porque para mí mi meta era esa y quería estudiar medicina y especializarme en pediatría. Entonces, obviamente, creo que ya casi la mayoría sabe, los jóvenes, es muy complicado ingresar a la carrera de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es como que la decana de América es un poco complicado y todo. Cuando yo trato de ingresar a la universidad, yo tenía 16 años, entonces por primera opción no pude alcanzar el puntaje. Entonces me fui a la segura. Entonces dije, no, voy a buscar una carrera que me ayude de repente como a convalidar y después saltar e ingresar a medicina. Tanto así que en el primer año, bueno, postula terapia ocupacional, porque como les decía, o sea, ya en estos tiempos tú, si vas a entrar a tecnología médica, tienes que escoger desde ya cuál de las áreas quieres. O sea, no es que, quiero esto y de repente no me gusta, me paso, no, es desde ya. Entonces yo me pasé a terapia ocupacional, uno, porque yo conocí a una señora que en ese tiempo tenía muchos problemas a nivel de funcionalidad de manos. Entonces ella había sido operada de manos, o sea, de problemas, articulaciones, y me gustó mucho esa área porque trabajaba mucho con adaptaciones. Entonces dije, bueno, me gusta más o menos, a mí me gustaban un poco las manualidades, o me gustan las manualidades también. Entonces dije, por ahí, adaptaciones, bueno, puede ser ya algo como algo de repente a la par, dije, con medicina. Pero tanto así fue que en realidad la terapia ocupacional me llamó tanta la atención cuando el primer año ingresé y tuve mi primera, se podría decir, información en relación qué era la terapia ocupacional. Normalmente nosotros siempre hay un concepto mundial, ¿no? Y todos dicen ocupacional, pero ¿qué es ocupacional? O sea, con trabajo, todos siempre lo relacionan con trabajo y no necesariamente. Si bien es cierto, somos una carrera dentro de la salud, podemos trabajar en diferentes grupos etarios, desde los bebés hasta los ancianos, sino que depende mucho del rol ocupacional. Y obviamente el rol ocupacional va a depender del grupo etario. Entonces, si por ejemplo son bebés, niños, abordamos más todo lo que es el ámbito de desempeño a nivel de juego, a nivel educativo, a nivel de desempeño de habilidades propias de la vida diaria. O sea, les enseñamos, por ejemplo, a comer, a cómo vestirse, cómo jugar. Hay muchas patologías que tienen dificultades con eso. Si es que te gusta el campo de la pediatría, en realidad es ahorita el área donde estamos mucho más desarrollados los terapeutas ocupacionales, o hay mucho más terapeutas ocupacionales que están trabajando en ese rubro. Sin embargo, también abarcamos, y la terapia ocupacional siempre va a tener que ver con estrategias en relación a la funcionalidad del individuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un adolescente y tiene problemas a nivel mental y de repente está pasando por una depresión, lo que nosotros nos dedicamos, a diferencia de los psicólogos, es, por ejemplo, a trabajar un poco sus habilidades dentro del modelo de ocupación humana que tiene que ver con su motivación intrínseca, o sea, a buscar ocupaciones en las cuales le permita al joven rehabilitarse en relación a su ocupación. Si es un estudiante o de repente está yendo al colegio, es como que analizar un poco su estilo de vida y ayudarlo a organizar dentro de ese momento de vida. También trabajamos, De sí, alguna manera podríamos decir que la terapia ocupacional hace que la persona pueda ser más útil
en aquello que necesita en ese momento un bebé para pararse, para tocar los objetos y una persona adulta para integrarse, para digamos, integrarse a la sociedad o a la incluso a sociedad. ganar mayor independencia. En realidad, la terapia ocupacional, su fin final, su mayor desempeño es el que sea independiente a pesar de las limitaciones que pueda tener, ¿no? Claro, Entonces, por ejemplo, si trabajamos, hablamos de ergonomía y un poco en rehabilitación laboral, insertamos por ejemplo, al paciente que ha sido posoperado de repente por un accidente laboral, analizamos el puesto de trabajo y lo que hacemos es ver, dependiendo de su rehabilitación, a qué puesto de trabajo podría ser. Entonces, analizamos el proceso funcional físico y emocional, perdón, más que emocional, socioemocional, o sea, cómo se incluiría dentro de ese grupo para reinsertarse laboralmente, ¿no? Y ok. bueno, y en el otro grupo grande, que es ancianidad, que también me gusta mucho, porque tiene que ver con los niños, en realidad, los ancianos y los niños son más o menos parecidos, ¿no? En el Perú, mayormente la terapia ocupacional, donde manejan bastante la parte de grupos de ancianos, son los hospitales de la FAP, del Ejército, por ejemplo. Tiene bastante demanda de ancianos que necesitan como que volver a canalizar o mejorar su independencia, sean aquellos que sean postrados o que hayan tenido algunas enfermedades, o en todo caso solamente reinsertarlos socialmente, porque a veces hay algunos ancianos que les cuesta mucho, ¿no? Esa labor de ser más independientes, cada vez van siendo menos, entre ellos, entre comillas, sintiéndose útiles, ¿no? Pero hay, Ahora sí. sí, me gustaría, Ángela, porque claro, has abierto ya un montón de puertas, de un montón de posibilidades que me gustaría que también puedan preguntar, pero me gustaría que puedas ahora hablar de lo que haces, porque a mí lo que me llamó la atención cuando vi tu labor es que, claro, y vamos a ver si tú lo interpretas así, ¿no? Yo interpretaba la medicina, ¿no? Pediatría, ok, trabaja con los niños, pero los niños vienen y van, ¿no? Los ves un ratito, no desarrollas un vínculo cercano con el niño, ¿no? Ujú. Porque ¿no? Son citas ¿no? Son Temporales. consultas, exacto. Claro. Luego están las profesoras de educación inicial que sí establecen un vínculo cercano con el niño, ¿no? Están ahí en el campo, están en la actividad, pero no necesariamente trabajan sobre temas de salud. En Mm. cambio, te vi a ti juntando las dos cosas, porque te vi a ti con bebés haciendo actividades físicas involucradas, subiendo al columpio, agarrando objetos, jugando con el bebé, pero pensando en la rehabilitación. Sí. En realidad sí, ya yo ahora te hablo desde la parte pediátrica. Sí, hay muchas puertas en realidad en terapia ocupacional y lo digo esto porque no siempre a veces a los caballeros o a los jóvenes les llama mucho la atención los pequeños. Entonces de repente se pueden animar por terapia ocupacional incluso, y te voy a inclinar un poquito más a la parte de ortesis también. Esto de armar ciertos ortesis, ahorita hay mucho de esto. ¿Esto qué? ¿Qué he dicho? Ortesis, ortesis. ¿Qué son Ortesis ortesis? son aquellas, por ejemplo, cuando hay personas amputadas, cuando no tienen Ah, brazo, hay ah, con los biomédicos, juntamente con el terapeuta ocupacional, hacen este tema de, por ejemplo, proceso de desarrollo de la mano y con una función específica. ajá. ¿Sí? Entonces, de repente alguien le llama la atención por ahí, de repente podría también inclinarse por ese lado, Ok, ¿no? ok. Pero hay muchas otras ventanas. Bueno, ahora regresando a mi ventana, que realmente es más o menos cerca de 20 años donde trabajo, terminé la universidad y como te decía, a mí me encantaba la pediatría y me quedé con la pediatría y veo desde bebés hasta 15 años, en realidad he visto hasta adolescentes. Ah, también. Eh, sí, o sea, también he visto adolescentes. He visto muchos adolescentes con síndrome de Down, he visto muchos adolescentes con retardo mental, donde el trabajo de terapia ocupacional es diferente a solamente de repente ganar independencia, sino tratamos de también insertarlos en algo laboral, también se podría decir. Pero bueno, cuando yo trabajo desde la parte pediátrica, obviamente también después de la universidad, te tienes que seguir obviamente especializando y yo me he especializado en la parte del enfoque de integración sensorial. La diferencia con una maestra, que si bien es cierto las maestras pueden conocer mucho el área de desarrollo del niño,
nosotros vamos a como ubicar el desarrollo del niño, no solamente en nivel de edad, sino en nivel de función del niño. Supongamos, llega un bebé de 1 año de edad y que todavía no sabe cómo sujetarse, por ejemplo, o usar sus manos para poder defenderse al momento de caer. Entonces, que le llamamos reacciones de defensa. Normalmente en los nidos lo que van a abordar más, o una maestra va a abordar más, la parte cognitiva, o es la parte que aprenda colores, que aprenda, no sé, nociones de espacio y etcétera. En la terapia ocupacional lo que usamos es la neurociencia. La neurociencia tiene que ver mucho con cómo funciona el cerebro y cómo este cerebro brinda la información a través del cuerpo en diferentes habilidades. Entonces, lo que tú me viste, por ejemplo, cuando trabajaba con esta pequeña que tenía alrededor de 1 año y todavía no sabía cómo usar sus manos, porque bueno, tenía ciertas estereotipias en la mano y no las usaba, era tratar de buscar una motivación de ella para que ella conozca su propio cuerpo y pueda ella usar algo que le permita poder después disfrutar, porque dentro de la integración sensorial lo que nosotros hacemos es estimulación sensorial, le damos el estímulo, pero buscamos respuestas adaptativas. Y de repente acá dirán, oh, ya, pero ¿qué es una respuesta adaptativa? Es como cuando tú te vas, estás corriendo y de repente no hay ni una tienda abierta, llegas a tu casa, abres la refrigeradora y encuentras el agua, esa es una respuesta adaptativa, o sea, es la sensación de satisfacción, que es lo que nosotros buscamos siempre en cada sesión, de acuerdo al niño o a la patología o a la dificultad que tenga, ¿no? Entonces, de hecho, nuestro vínculo va a ser muy a largo plazo porque, bueno, va a depender mucho también del proceso de desarrollo del bebé, del proceso de la patología que pueda tener también. También nos han llegado niños prematuros y realmente no tienen una patología, pero lo que hacemos es intervención temprana. Entonces, como que tratamos de adelantarnos un poquito a lo que podría pasar para tratar de corregir ciertas cosas y el niño pueda ser independiente. Porque la idea de los padres es que los niños vayan solos al nido, ¿no? Y una curiosidad, digamos, los casos que trabajas son casos a veces muy difíciles. Los padres pueden estar a veces angustiados e inclusive deprimidos porque de pronto su hijito no nació como uno espera y tiene una serie de dificultades o discapacidad. Yo te vi tan alegre en tu trabajo que me llamó la atención. ¿Cómo manejas la carga emocional que puede traer, digamos, el trabajar con la dificultad humana y con la angustia de estos padres que quieren que sus hijos se adapten? ¿Cómo haces para mantener esa alegría que veo siempre que te veo? En realidad es, creo que un proceso de aprendizaje de todos los años aprendidos. De hecho, los primeros años me costaba muchísimo. Es más, en algún momento yo he terminado la sesión y me he puesto a llorar, porque de hecho uno es humano, ¿no? Entonces, todo lo que el papá te puede decir o volcar sobre ti, te puede también chocar y a veces te pones en un plan de qué hago, o sea, tengo que sacarlos como sea. Sin embargo, creo que cuando tú investigas mucho, por ejemplo, das esta atención terapéutica de manera individualizada, creo que es más sencillo manejar el desborde emocional que se podría decir en relación a los papás, ¿no? Ahora, de hecho, un terapeuta tiene que manejar dos ámbitos, ¿no? O sea, un ámbito como profesional con los papás y un ámbito como profesional con el niño o con los niños. Es totalmente diferente. De hecho, va a ser un poquito de repente más sencillo hablar con el papá, pero a veces no siempre todos bajamos al nivel de niños. Y ese es el primer principio del terapeuta, de todos los terapeutas en realidad, pero más de los terapeutas ocupacionales, porque somos los que nos tiramos al piso y buscamos la motivación del bebé y es que tratamos de mantener que la sesión sea casi en 100% con un alerta óptimo. ¿Y a qué me refiero a esto? A que el niño no llore en la sesión. O sea, lo ideal es que no llore en la sesión, porque de hecho el llanto o el nivel de exigencia también podría pasar que llegue en estrés. Y lo que nosotros no queremos es que este sistema nervioso central, porque estamos trabajando dentro de neurociencias, es que el niño aprenda a partir de algo positivo, no a partir de algo negativo. Y es algo que de repente podemos ir diferenciando en otras metodologías, ¿no?
Pero creo que dentro de todas las tres terapias, si me dijeran cuál de las tres terapias quieres entrar a estudiar nuevamente, volvería a ocupacional porque de verdad es distinta, es distinta. Terapia física, claro, también, pero es como que todo el tiempo hacer ejercicio, movimiento, pero con la terapia ocupacional tienes que meterte en el mundo del niño, en realidad. Claro. Un niño quiere ese Ahora, día jugar, no sé, pues no a superhéroes, te tendrás que convertir en superhéroe. ah, Entonces, sí. sí, una pregunta, Ángela. Además, no solamente eres terapeuta ocupacional, sino que tienes un centro de eso. Sí, te cuento un poco. Yo ingresé más o menos cuando terminé el internado y para esto, antes de esto, dentro de mi ímpetu de poder trabajar en pediatría, hice stage antes de hacer internado en un lugar que se llama ARIE, un centro de rehabilitación muy conocido en Lima y tiene muchos años en Lima trabajando dentro de la mano de la ONG Fundades. Entonces, cuando yo ingreso allí, bueno, trabajo, obviamente, trabajo en el fin de aprender, de seguir aprendiendo. Para esto no solamente he trabajado en este centro particular, sino también he trabajado en hospitales, he trabajado en policlínicos, he trabajado en intervención temprana, que es lo que es la parte de prevención, se podría decir, en centros comunitarios, donde he hecho charlas a madres de familia de, por ejemplo, cómo manejar la forma de vestir a sus hijos que le permitan beneficiar su desarrollo. A veces hacíamos grupos de niños con parálisis cerebral y que son niños que no caminan, que no logran ni siquiera mantener la cabeza extendida. Entonces teníamos que nosotros agenciarnos de ver charlas, incluso adaptar algunos mobiliarios para que ese niño pueda mantener un control de postura adecuado y pueda comer bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya en el transcurso del interín voy dándome cuenta que hay un mercado bastante grande o hay un mercado en el cual necesita trabajar servicios de calidad. Entonces, teniendo estas referencias más o menos manejando, decido emprender con un amigo más, con mi socio, y decidimos crear hace más o menos 6 años Ideas y Sentidos. En realidad tenemos Ideas y Sentidos hace 6 años, pero para esto ya tenemos muchos años trabajando en diferentes lugares y como les decía, hay tanto trabajo que a veces dobleteamos, trabajamos en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar, tenemos pacientes a domicilio también, pacientes que o sea, por diferentes cosas no pueden ir al centro, entonces vamos a sus domicilios a trabajar con ellos. Entonces decido emprender y conociendo un poco la parte terapéutica, la necesidad de los pacientes, empiezo a poner primero un consultorio, luego solamente éramos mi colega y yo, luego ya decidimos incluir a una terapeuta de lenguaje, luego incluimos a un psicólogo y así fuimos creciendo. Y ahorita, o sea, claro, ya yo tengo otra mirada de empresaria, se podría decir, porque también me metí a estudiar gestión en salud y esto me ha permitido a mí poder también aperturarme, ¿Dónde pero estudiaste creo, gestión en salud? gestión en salud lo estudié en la Cámara de Comercio, hice un Ok, diplomado allí, un diplomado. un diplomado de gestión en Esto, salud. y tienes ahora dos locales, creo. Ahora ya tenemos dos locales, sí, tenemos dos locales, uno en Miraflores y uno en Surco. El de Y Miraflores es enorme. sí, sí, y el de Surco es más o menos igual, también es una casa. Claro, es que Manejamos, Ángela, eso es lo bonito de esta historia y que los chicos me gustaría que lo escuchen porque uno dice, yo quisiera emprender. Entonces creen que para emprender tienes que estudiar algo en relación a negocios. Es posible, si te gustan los negocios, bien, pero tú puedes desarrollar tu propia profesión como tecnología médica y luego emprender y hacer un negocio con respecto a eso y tener dos locales, personal, pero estás ligado a aquello que amas. algo que me gusta, exactamente, exactamente, sí. Para mí no fue fácil emprender, pero como te dije, a veces es bueno arriesgar, ¿no? De hecho, yo siempre recomiendo incluso emprender no al inicio, porque también a veces tu inexperiencia hace que Claro. cometas algunos errores. Entonces, es bueno juntarse o prepararse o meterse a lugares donde tú sepas que de repente puedan tener buen manejo a nivel profesional, donde vas a aprender de otras personas mucho más mayores que tú. Vas a conocer su trabajo, vas a poder de repente incluir. He tenido muy buenos maestros en los lugares donde he ido
Y de hecho, siempre me ha permitido también aperturarme puertas y poder conocer más lugares o más personas. Y esto también me ha ayudado mucho a que en un momento diga, ok, ya es necesario emprender. Y yo en realidad hice el emprendimiento sin estudiar gestión de salud. Después me di cuenta que necesitaba estudiar eso porque, de hecho, mi mirada de terapeuta era diferente a mirada de ella empresaria, ¿no? Claro. Pero no me arrepiento, o sea, no me arrepiento de repente de haber emprendido después de 15 años. En realidad, yo siento que he aprendido y he ganado la base, creo Claro. que fuerte ahora, de todo lo que he aprendido en esos lugares que he ido participando, ¿no? Me gustaría que puedan hacer preguntas, que le puedan hacer Sí, preguntas a Ángela. claro, Mientras que la claro que gente se sí. anima a hacerte preguntas, yo también quería decirte, Ángela, ok, has estudiado gestión, ahora tienes una empresa que brinda los servicios que tú sabes, tienes dos locales. ¿Te has sentido tentada a hacer solamente una labor gerencial o administrativa? Porque tú estás con el niño siendo también la terapeuta, ¿no? Sí, ¿Te has sentido tentada? no. No, Porque a ti te gusta estar ahí. a mí me gusta estar con el niño, o sea, me gusta trabajar con el niño. Es más, un momento necesitamos ya solamente, por ejemplo, horarios para evaluar y solamente evaluar, pero para mí no es suficiente, o sea, yo hacía la evaluación, pero después lo perdía y decía, no, o sea, tengo que estar también, O pero sea, pero tú también, tienes, pero ustedes son administradores o han contratado a un administrador de la empresa. no, 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 ya, ay, aparte, eso sí es aparte, no, y ahí sí ya no nos metemos. Tenemos una administración, que en este caso es mi otro socio, que trabaja toda la parte administrativa, pero nosotros somos los coordinadores terapéuticos, o sea, los que somos los organizadores o vamos viendo los casos, en este caso de cada niño, ¿no? Cómo va avanzando, los que nos relacionamos más con los papás, somos nosotros. Por lo general, los que estamos más al pendiente también de los terapeutas. O sea, en un momento, si yo decidiera, podría quedarme solamente a hacer, a poder liderar mi grupo, porque en realidad nos ha costado un poco eso, liderar un poco mi grupo y de repente gestionar a partir de algunas capacitaciones. Ahora, de hecho, el emprender no quiere decir que solo contratar personal y ya. Yo creo que si tú quieres poner un emprendimiento, tienes que también pensar en tu visión y tu misión. Entonces, nuestra visión es, obviamente, que cualquier familia que ingrese al centro se sienta la calidad de cada uno de los terapeutas. Así, aquí no es el centro o es la terapia ocupacional de Ángela, no, sino es del centro Ideas y Sentidos y todo el personal es parte de ese centro. Entonces, esa es nuestra Claro. misión clara, ¿no? Pero Eh, justamente, Ángela, es lo bonito porque tú emprendes, ¿no? Pero es lo que la gente tiene que entender. O sea, eres dueña, digamos, de la empresa, pero contratas a un administrador y tú sigues haciendo aquello que amas. Mira la pregunta de Rodrigo. ¿Cuál es la proporción del conocimiento respecto a tecnología, medicina y neurociencia que se aplica en la carrera? Ujú. Me imagino que te refieres qué cursos llevamos, ¿a eso te refieres? Sí, más o menos, sí. ¿Sí? Ok, empezamos. Más o menos es como que algunas áreas. Llevamos desde anatomía, donde entramos a trabajar con muertos, donde empezamos a disecar cada músculo, cada nervio, para poder entender un poco la funcionalidad, por ejemplo, de la mano. Si yo quiero saber cómo funciona el movimiento de mis manos, tengo que saber qué músculo, qué tendón, qué nervio inerva estos músculos, o sea, desde la parte de anatomía. También hablamos de histología. ¿Por qué? Porque hacemos estudios de los tejidos. Si bien es cierto, a nosotros no nos sirve mucho, pero sí sirven mucho los terapeutas físicos porque ellos analizan mucho la capacidad de resistencia del músculo en sí. Pero a nosotros nos permite también conocer. Tenemos bioquímica, tenemos fisiología, química orgánica, eso es casi el primer año. Y el segundo hasta cuarto año ya son cursos de carrera, ¿no? Como por ejemplo, terapia ocupacional en pediatría, terapia ocupacional en geriatría. Hablamos acerca de análisis de las actividades. Es muy importante para nosotros, por ejemplo, tener un análisis de la actividad. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tú decirle, ok, a ver señor, a un señor anciano de 80 años que sufrió o sufre de artritis reumatoide a nivel de manos, ¿qué le está impidiendo? No puede vestirse porque le duele la flexión de sus dedos. Entonces, ¿qué es lo que va a
causal. Entonces tengo que analizar, ok, el señor no puede, no sé, pues ponerse las medias porque no puede ajustar y levantar. O sea, tengo que analizar cada una de las funciones del músculo, del dedo y la fuerza que él va a hacer. Entonces, esto va a ayudar muchísimo a que yo pueda crear, ok, le voy a crear una adaptación en la cual yo coloque las medias o permita que otra persona coloque, lo dejen ahí y el señor se pueda colocar solo las medias sin necesidad de ser pinza fina para agarrar las medias y jalárselas. Entonces, desde ese lado va nuestro análisis. Luego ya de los 4 años de estudios, tanto teóricos como prácticos, para esto, a partir del medio año, medio ciclo se podría decir, ya van a hospitales a observar. Bueno, esto te estoy contando un poco cómo es San Marcos. Ahora incluso es muy interesante porque ya nuestra facultad, bueno, nosotros estamos dentro de la Facultad de Medicina porque somos escuela profesional. Nuestra pequeña escuela estaba dentro de la escuela profesional que queda al frente del Hospital Almenara, pero ya no, ahora ya estamos en el campus universitario universitaria de la Universidad Mayor de San Marcos y han creado laboratorios que no teníamos nosotros de verdad, Wow. laboratorios de biomecánica para analizar la marcha, laboratorios para analizar cómo funcionan las manos, laboratorios ¿cómo le llaman esto? Como para poder disecar, pero otro tipo de segmentos mucho más avanzados utilizando la parte tecnológica. O sea, ahorita, en verdad, la persona que estudie en mi carrera, o sea, va a tener mucho más facilidades con la tecnología de lo que nosotros, bueno, yo hace, cuando les digo, hace 20 años Claro. que estudié la ¿Cuál es el carrera. perfil, Ángela, de alguien que tú le recomendarías que estudie esta carrera? O sea, ¿qué cosa tiene que tener esa persona para que estudie esta carrera? El primer perfil que debe tener para estudiar mi carrera es que sea muy empático. Es lo primero que tienes que tener. Si tú no eres empático, si no puedes ponerte en el lugar del otro, busca otra carrera que no tenga que ver con salud en especial, ¿no? Porque en realidad yo creo que la empatía es importante. Otra de las cosas es el saber escuchar. Hay muchas familias que vienen con muchas dificultades y a veces la mayor dificultad, o de repente las puedes ayudar solo el simple hecho de escuchar. Es importante esto, las habilidades sociales con el cliente, sea niño, sea anciano, sea adulto, es muy importante. Entonces hay que ser muy entrador. Tal vez el ganar el vínculo con el paciente va a permitir que también este paciente se aperture a poder probar algunas actividades, algunas acciones, porque a veces algunos, y me ha pasado, cuando yo hacía internado en el hospital de la FAP, recuerdo, a veces he tenido coroneles mayores que muchas veces me han tirado la actividad, no sé, pues señor, tenemos que hacer una actividad de ganchitos, de ropa, vamos a poner aquí, 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 pero cuando yo era tan joven y no sabía inclinar más o menos a sus preferencias, le daba eso. Entonces, muchas veces me han tirado eso en la cara y me han dicho, no, ¿esto para qué? Esto es bobería, pues para un niño. Entonces, he tenido que yo ponerme a pensar y ponerme en el lugar del señor. Ok, señor, ¿qué le gusta? Me gusta el fútbol. Ok, entonces vamos a hacer algo con fútbol. Entonces empezaba a crear una tarea, una actividad relacionada a una motivación intrínseca del señor. Y O eso sea, era que hay que mucho más ser bienestar. creativos y también analíticos. Las dos cosas, las cosas. Y mucho nosotros, el lema bien bonito de mi carrera es, nosotros trabajamos a partir del arte y la ciencia. O sea, hay que Ajá. tener las dos cosas, porque si tú eres muy artístico y no tienes base científica, no te sirve. Y si eres muy científico y no tienes arte para poder llegar al fin que tú estás buscando, no te sirve. En realidad, en mi Wow. carrera, esas dos cosas, esas dos palabritas son muy importantes, muy Wow. importantes. Mira, las personas, los chicos te han dado algunas palabras así que los han movido, ¿no? Muchas Oh, gracias por la valiosa información. Inicialmente me pareció extraña la conexión entre neurociencia, medicina y terapia ocupacional. Ahora que lo entiendo, veo que es una carrera que tiene una demanda en el mercado, mucha demanda, un maravilloso testimonio de todo lo que se puede lograr cuando uno ama lo que hace, gran inspiración. Muy interesante el mundo de la terapia ocupacional que nos ha abierto, mucha pasión en ti, ¿no? Y esta pizarrita te la voy a pasar para que la tengas ahí, muy oh, me da apasionada ganas de sí, también. para tomarle una fotito. Sí, ya. Se Ahí ve, cópiala, no, por favor. Cópiala. Un muchísima. gran ejemplo de integración, experiencia y pasión frente a la que uno se dedica en el día a día, ¿no? Ahí tómale eh, Una pantalla, un ay, pantallazo, a ver que un me ayude. pantallazo. Avise cuando ya esté listo. ¿Quién está compartiendo la pantalla? ¿Quién ha compartido tu, Fabri? Sí, yo lo he compartido.
Ya, De entonces repente tómale quieren una seguir llenando, foto. sigan llenando, yo después Ya, tomo. ya, ahí me la pasas. Ay, qué Ya, lindo crack me ha puesto alguien por ahí. sí, sí. Pero si ustedes la vieran en acción, sería extraordinario, ¿no? Ver cómo pensó en una tina de frijoles versus una tina de arroces para que la bebé ponga sus pies y pueda comenzar a aprender a distinguir los arroces de los frijoles, pero una cosa divertida, divertidísima, o sea, me estaba vacilando en una labor que es tan importante. Y la verdad que quiero agradecerte muchísimo que hayas venido, Ángela, que nos hayas inspirado, que muestres tanto amor por tu trabajo, porque los padres de familia necesitan justamente una persona empática que los acompañe en este gran viaje de aprender a ser independiente, que los que no tenemos una discapacidad no valoramos lo fácil que puede uno desarrollarse versus personas que tienen dificultades y cada pasito les cuesta un montón. Muchas Así gracias, es. Ángela. Y en realidad sí es cierto. Y ahora en el mundo, bueno, se habla mucho de la inclusión y hay muchas personas que realmente, por ejemplo, mucho se habla del trastorno dentro del espectro autista y se habla mucho de los cerebros neurodivergentes y definitivamente eso también influye muchísimo a que nosotros aprendamos un poquito más acerca de cómo conocer a estas personas, ¿no? Entonces, de hecho, mi carrera me ha ayudado mucho a ese nivel. Sin embargo, creo yo también que nosotros como personas, a pesar que no estemos de repente dentro de mi carrera, podremos en algún momento entender o debemos aprender a entender a esas personas, ¿no? Pero Excelente. no, nada, yo muy agradecida, Javier, de verdad, No, por la gracias a ti. invitación, de verdad que me da mucho gusto. Si alguien, no sé, se anima de repente y quiere saber más de la carrera, es más, yo lo invito a que de repente pueda visitarme un día al centro, ya sea en la sede Surco o ya sea en la sede Miraflores, y vea unas horas mi trabajo y de repente le guste poder interactuar, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Ángela. Un gran aplauso Gracias para a ti. ti, muchas gracias a todos chicos, muchas gracias por sus palabras a todos.